Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de cambios. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios que es capaz de coger una situación que a los ojos del mundo es incambiable y darle de la noche a la mañana la vuelta. Y fíjense que el gran cambio que Dios ha obrado y en su misericordia sigue obrando es el cambio de la salvación, mis hermanos. Cómo ha cambiado vidas muertas en pecado, perdidas en pecado, y por su gracia obrar el gran cambio de aquellos que estábamos muertos por su misericordia y con el gran amor con el que Dios nos amó, darnos vida juntamente con Cristo. Y es precisamente, mis hermanos, esta oración de Ana que va a poner esos temas del cambio y la salvación en ese cántico delante del Señor. Así que tengan abiertas sus Biblias en este capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y llegamos, mis hermanos, hoy entramos en lo que es un cántico que es central en la historia bíblica. Y es el cántico de Ana, o mejor dicho, como os he dicho, es una oración en forma de cántico y de alabanza a Dios. Y aunque no lo parezca, mis hermanos, este cántico, esta oración cantada, tiene un tema que es el tema de cambio. El tema en el cual Dios es el Dios, mis hermanos, que cambia la vida. Es el Dios que revierte y es capaz de cambiar la situación. Ahora bien, antes de que pasemos al análisis de lo que es este cántico, mis hermanos, hay dos cosas que debemos tener presentes para poder entender y situar bien la oración de Ana. Y primeramente, como les he dicho, es que algo que debemos tener en mente es que esta oración va a presentar el tema del cambio. Es decir, el tema de que Dios cambia las situaciones, mis hermanos. Y fíjense que esto lo vamos a ver a lo largo de todo el cántico, pero en los primeros 3 versículos nos vamos a encontrar con la situación personal de Ana, cómo la vida de Ana fue cambiada por la sola obra de Dios. Y ese cambio que Dios obró en la vida de Ana, fíjense, mis hermanos, que Ana lo interpreta de una manera muy concreta. Al final del versículo 1 nos dice: por cuanto me alegré en tu salvación. Por tanto, aquí entra el segundo tema, mis hermanos, de este gran cántico. El tema del cambio está unido al tema de la salvación. El cambio que Dios obró en la vida de Ana, mis hermanos, fue obrar la salvación en la situación en la cual se encontraba Ana. Por tanto, a nivel personal, lo que Ana experimentó primeramente en su vida fue la obra salvífica, la salvación de Dios, que en su situación personal cambió la vida de Ana. Esa es la primera cosa a entender en ese cántico. Cambio y salvación van de la mano aquí. Ana experimentó esa salvación que fue ese cambio que Dios obró en su vida. Pero la segunda cosa a entender, mis hermanos, es que ese cambio, esa salvación experimentada en la vida de Ana, que supuso un cambio en su vida, vamos a ver que nos va a llevar al final del cántico, mis hermanos, a un cambio mucho mayor, al cambio que Dios obrará en el transcurso mismo de la historia. ¿Dónde lo vemos esto? Lo vemos cuando miramos cómo está estructurada esta canción y el movimiento de la misma. Fíjense que esta canción tiene 3 estrofas bien claras, como las estrofas de los himnos que nosotros cantamos. Los versículos del 1 al 3 se van a centrar en la experiencia de la salvación personal en la vida de Ana. Cómo esa salvación supuso el cambio de la situación personal de la vida de Ana. La segunda estrofa serán los versículos del 4 al 8, mis hermanos. Y ahí lo que vamos a ver es la manera de la salvación, la manera en cómo Dios, mis hermanos, obra la salvación en la vida del ser humano, de una manera inesperada y aparentemente ilógica a los ojos del mundo. Y tercero, mis hermanos, vamos a llegar a lo que es la salvación final. El final de la salvación, en cómo Dios, mis hermanos, va a cambiar el curso de nuestra historia. Y así es como el cántico, mis hermanos, se mueve. Empezamos de la salvación personal en la vida de Ana, que experimentó un cambio en su vida, y nos va a llevar al cambio final en la salvación última de todo el cosmos, mis hermanos, de todo el orden de la creación. Por lo tanto, Ana, mis hermanos, y lo que Ana experimentó en su vida
va a ser el ejemplo, va a ser el reflejo del último cambio que Dios hará en la salvación final. Por eso es tan importante, mis hermanos, el cántico de Ana. El cántico de Ana tiene una importancia teológica vital en la Biblia, porque será, mis hermanos, como una lente, será como un foco, que a través del cántico de Ana veremos de la salvación que Dios obró en su vida, cómo Dios cambia y salva a su pueblo, y al final cómo Dios cambia el curso de la historia mediante la última salvación en Cristo Jesús. Por tanto, mis hermanos, vamos a ver que es un cántico vital en la historia de la salvación. Pues muy bien, con esos temas, mis hermanos, salvación y cambio. Cuando vamos a este cántico hay tres cosas que podemos ver. Primero, es la experiencia de la salvación con la que Dios obra el cambio en nuestra situación personal. Segundo, veremos la manera de la salvación en cómo Dios obra el cambio en la vida del ser humano. Y tercero, veremos, mis hermanos, la salvación final, el final de la salvación con la que Dios obrará el cambio en el curso de nuestra historia, mis hermanos, de nuestro cosmos. Vamos al primer punto, mis hermanos, la experiencia de la salvación, por la cual Dios cambió, obró el cambio en la vida personal de Ana. Y ese cambio, mis hermanos, esa salvación experimentada, ese cambio, ¿cómo se nos presenta en el cántico de Ana? Y se nos presenta primeramente, ¿saben qué? Con la celebración de la victoria de la salvación de Dios. La celebración de la victoria de la salvación de Dios. Mis hermanos, este cántico, esa oración cantada, mis hermanos, vamos a ver que es una oración, fíjense, es una oración de alabanza, de celebración, de regocijo, mis hermanos. Es la respuesta de alabanza y adoración de Ana a lo que Dios hizo y obró en su vida. Y si recordamos un poquito lo que Dios hizo en la vida de Ana, mis hermanos, nos dimos cuenta la semana pasada de que Ana estaba en una situación de profunda angustia, de profunda aflicción. La Biblia en el capítulo 1 hablaba de términos como mi espíritu está en congoja, aflicción, tristeza, mi espíritu está atribulado. Y vimos, mis hermanos, como Dios en su soberanía se acordó de Ana. Y acordándose de Ana, ¿qué es lo que hizo, mis hermanos? Obró el cambio en la vida de Ana. La sacó de la angustia y la aflicción y la llevó ¿a qué? Le llevó, mis hermanos, a la adoración delante de Jehová. Y ese cambio en la vida de Ana, mis hermanos, vino por el hecho de que Dios le concedió un hijo, Samuel. Y ese hijo, mis hermanos, fue el hijo de la redención para Ana. El hijo que cambió, mis hermanos, esa situación de aflicción en adoración, ese lamento, mis hermanos, en baile. Pero ese hijo Samuel no solamente vimos que sería el hijo que cambiaría la situación de Ana, sino el instrumento con el cual Dios también cambiaría el orden de su pueblo Israel en aquel tiempo. Traería el gran cambio de su reino en medio de su pueblo y de su rey en medio de su pueblo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces Ana, ¿cómo responde ahora a esto, mis hermanos? Fíjense, responde, mis hermanos, celebrando esa victoria de la salvación de Dios en su vida. Y fíjense cómo los tres primeros versículos claramente nos hablan de la situación personal de Ana. Personal, nos vamos a centrar con lo que le pasó a Ana y cómo respondió. Fíjense el uso de los mis y de los mes en los primeros versículos, mis hermanos, del 1 al 3. Mi corazón, mi poder, mi boca, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Se dan cuenta? Es me alegré. Ana está hablando de su situación personal, mis hermanos. Nos encontramos y vamos a ver cómo Ana responde a lo que Dios personalmente obró en su vida. ¿Y cómo Ana responde? Fíjense lo que dice el versículo 1. Y Ana oró. Y Ana oró y dijo. Fíjense que esta pequeña frase, mis hermanos, y Ana oró, con esa pequeña I delante, ¿ven esa pequeña I, mis hermanos? Es fundamental. Porque esa pequeña I lo que hace es unirnos al cántico y oración de Ana con el versículo 28 del capítulo 1, donde se nos dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y Ana oró. No sabemos si pasó tiempo entre esa adoración y esa oración, mis hermanos, pero en el argumento es ahí
En el argumento del texto, Esaí nos une, mis hermanos, que la adoración de Ana a Jehová se expresó mediante el qué? Se expresó mediante su oración de alabanza y de regocijo a Dios. Si la primera oración de Ana, mis hermanos, fue la expresión de la fidelidad y la confianza de que Ana sabía que Dios podía ver su aflicción y cambiar su vida, esta segunda oración y cántico es la expresión, mis hermanos, de la alabanza y adoración a su Dios. La alabanza se expresa con la oración, porque, mis hermanos, la alabanza, ¿qué es? La alabanza es la respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alabamos y adoramos a nuestro Dios en respuesta de que Él ha obrado un cambio sublime en nosotros, mis hermanos. Y Ana oró. Y mis hermanos, ¿qué es lo que dijo Ana? Fíjense, ¿por qué? ¿Qué cambio exactamente obró Dios en la vida de Ana? Y uno diría, bueno, Rubén, no hace falta que me lo digas otra vez, ¿ya? Porque el cambio que obró es que no podía tener hijos y Dios le dio un hijo y esto fue precisamente el cambio que Dios obró. Pero, cuidado, es cierto, pero aquí nos encontramos con un cántico, con una oración que es poesía, mis hermanos. Y ahora Ana, con su cántico, ¿saben lo que va a hacer? Ana va a interpretarnos el cambio que Dios obró en su vida dándole a Samuel. Ana nos va a explicar cómo entiende en su vida ese cántico, mis hermanos. Y la primera interpretación que vemos de lo que Dios obró en la vida de Ana mediante este cántico, fíjense, mis hermanos, que Ana primeramente se regocija únicamente en su Dios. Fíjense las frases. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Su corazón, mis hermanos, todo su ser. No solamente sus emociones aquí, mis hermanos, el corazón era todo el ser, sus emociones, sus pensamientos, todo lo que Ana era, mis hermanos, se regocijaba en Jehová. Jehová era el centro, mis hermanos, del regocijo y la adoración de Ana. No se regocijó, mis hermanos, en ella misma. No se regocijó, mis hermanos, en Elcana. No se regocijó ni en Samuel, que era el hijo deseado que tanto anhelaba. Se regocijó en Jehová. ¿Ok? Fíjense las siguientes frases. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Déjenme que les lea esta frase, mis hermanos, de manera más literal. Porque Ana aquí no está diciendo mi poder se exalta en Jehová. En realidad está diciendo mi cuerno es exaltado por Jehová. Sí, y unos dicen cuerno. Pero es importante que se queden con esa palabra, mis hermanos, cuerno. Y van a ver por qué más tarde. Porque lo que está diciendo aquí Ana es que su cuerno, ya veremos cuál es el cuerno, fue exaltado no por ella, sino por Jehová. Es Dios quien exalta el cuerno de Ana. Y mis hermanos, en la escritura la palabra cuerno tiene varios significados. Pero uno de los significados, mis hermanos, es el significado de poder. Por eso aquí es traducido como poder. Pero tiene el significado también, mis hermanos, de poder en el sentido de victoria, mis hermanos. La victoria en la vida de Ana es una victoria exaltada, no por ella misma, sino por Jehová. Está tomando la imagen aquí, Ana, mis hermanos, de lo que es los machos cabríos. ¿Los han visto? Los machos cabríos con aquellos cuernos, mis hermanos, grandes, que significan básicamente poder. Y no sé si han visto cómo a veces se pelean los machos cabríos, ¿ya? Si ponen el Discovery Channel y el History Channel. Bueno, el History Channel no lo pongan, mis hermanos, porque les hablarán de extraterrestres, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que se muestra? Se muestra que se levantan los machos cabríos con esos cuernos y se pelean, ¡pum! Y se dan con los cuernos, mis hermanos, y el que vence entonces levanta sus cuernos con poder, mostrando ¿qué? Mostrando su victoria. Eso es lo que está diciendo aquí Ana, mis hermanos. Mi cuerno, mi victoria es exaltada no por mí, sino por Jehová. Jehová es el agente que ha dado victoria a mi vida. No cae, mis hermanos, en exaltarse en ella misma y en su propio esfuerzo. Hubiese podido decir a Ana, oye, mira qué buena que soy. Después de tantos años, intentándolo, ahora tengo el hijo. Ya nada, qué buena soy. No hace esto Ana.
entiende que el haber sido sacada de esa angustia, de esa aflicción, de esa tribulación de espíritu, de esa congoja, entiende que es la victoria de Dios obrada en su vida. Porque entenderlo de otra manera, mis hermanos, sería caer, Ana caería en algo que Dios aborrece a lo largo de las Escrituras. ¿Y saben que Dios aborrece a lo largo de las Escrituras, mis hermanos? El orgullo y la arrogancia. Sería caer, mis hermanos, en que aquí he sido yo y no ha sido Dios, mis hermanos. Sería caer en lo que Dios aborrece, esa arrogancia y ese orgullo, porque Dios es aquel que exalta al humilde y abate a quién, mis hermanos. Abate al impío, abate al orgulloso. Fíjense lo que Ana dice en el versículo 3. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. Cese la arrogancia de vuestra boca, la grandeza y la altanería. ¿Ven esas dos palabras, mis hermanos? No multipliquéis en el versículo 3 palabras de grandeza y altanería. Grandeza y altanería son la misma palabra en el original. Es como si aquí dijese, no multipliquéis palabras de arrogancia y arrogancia. ¿Saben? Literalmente es la palabra alto. No multipliquéis las palabras alto, alto. ¿Saben? Aquí la Biblia está haciendo un juego de palabras, mis hermanos. Un juego de palabras muy interesante para entender lo que viene después en la historia de Israel. Porque hubo uno que era rey y que era alto, alto. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 9, versículo 2, se nos escribe a Saúl: de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era alto, alto. Pero tal como era alto, alto, fue orgulloso y arrogante, mis hermanos. Algo que Dios aborrece. Y es que en la obra de Dios, mis hermanos, la arrogancia y el orgullo no tiene cabida. Porque esto demuestra que uno no entiende que la obra es únicamente de Dios. Y aquí, mis hermanos, fíjense que Ana dijo: mi victoria, la victoria en mi vida de haber sido sacada de la angustia, aflicción, a la alegría y a la adoración, es simplemente la obra de Dios. ¿Y cómo entiende esta Ana? Fíjense si siguen leyendo. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. La imagen es muy clara. Se ensanchó sobre mis enemigos, ¿no? Como si se los comiese, ¿ya? Es imagen de victoria. Pero fíjense que dice mis enemigos. Porque uno puede decir aquí, dice, estaba pensando en Penina. Estaba pensando, ¿se acuerdan de Penina? Que año tras año la irritaba. Oye, trae tus hijos, ¿con quién te los vas a comer si no tienes hijos aquí? Pero dice que es mis enemigos, es plural, mis hermanos. No solamente es Penina lo que hay en mente. Lo que hay en mente aquí, mis hermanos, son los enemigos de Ana. Y esa expresión, mis enemigos en plural, mis hermanos, también se aplica en la Biblia para referirse a los enemigos de los santos, a los enemigos del pueblo de Dios mismo. Por lo tanto, Ana empieza a entender que la victoria que Dios ha obrado en su vida encaja, mis hermanos, dentro de una victoria mayor de los enemigos del pueblo de Dios. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Y ahora fíjense, ahora aquí viene la razón y la interpretación. Por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Cómo entiende Ana lo que Dios ha obrado en su vida, mis hermanos? ¿Saben cómo lo entiende? Como la salvación de Dios en su vida, mis hermanos. Que Dios la sacase de la aflicción, que Dios cambiase su lamento en baile, mis hermanos. Sí, fue la victoria de Dios en la vida de Ana, pero la victoria exactamente ¿de qué? La victoria de la obra salvífica de Dios en la vida de Ana. Me alegré en tu salvación. Salvaste mi vida, me salvaste de la aflicción, me salvaste de la congoja, cambiaste el lamento en baile, lo hiciste, Señor, y me diste victoria. Y Ana celebra la victoria de la salvación de Dios en su vida. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que la semana pasada hablamos del primer capítulo y les dije, todo el capítulo está engastado dentro de la historia de la salvación? Cuando Ana ora en el versículo 11 del capítulo 1,
E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Ese es lenguaje, vimos que salía, mis hermanos, del Éxodo mismo, cuando Dios se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y se acordó y miró y vio la aflicción de su pueblo Israel en Egipto y descendió para salvarlos. Y esa frase, se acordó Dios de Ana. Ese término que era un término salvador, se acordó no porque Dios se olvidase, mis hermanos, sino que así como se acordó de Noé y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, se acordó para ver la aflicción de los suyos y salvarlos. Todo es contexto de salvación y Ana, mis hermanos, es lo que está celebrando aquí. Ella entiende que como Dios obró en su vida personal, sacándola de una situación de angustia, de una situación de aflicción, Ana entiende que eso fue la victoria de la salvación de Dios en ella. Evidentemente no tiene que ver, mis hermanos, con esa salvación de pecados, pero hay un autor que ha descrito esa obra de Dios en la vida de Ana de una manera que me gusta, mis hermanos. Le ha llamado: Dios obró una micro salvación. Me gusta esto, una micro salvación. Y verán cómo después de esta micro salvación vamos a la macro salvación. Por esto tenemos que llevar al final, ¿ya? Pero fíjense que es la micro salvación obrada en la vida de Ana. Mis hermanos, cuando Dios en su voluntad decide, mis hermanos, sacarnos de la angustia, sacarnos de la aflicción, sacarnos de situaciones que podemos, mis hermanos, estar pasando difíciles en nuestra vida personal. ¿Saben qué? Dios está obrando en nuestra vida con el mismo poder redentor que nos sacó de la angustia y la aflicción de nuestro propio pecado, mis hermanos. El Dios que nos salvó en la persona de Cristo y en la cruz es el mismo Dios y el mismo poder que obra para liberarnos esas micro salvaciones en esas situaciones de angustia. Fíjense, hagan un repaso, mis hermanos, de los salmos. Eso que ven en la pantalla es el examen que viene después, ¿ya? Mis hermanos. Pero fíjense, miren los salmos, hagan un repaso de los salmos. Con David y los salmistas, muchas veces nos habla de las situaciones de: me liberaste de mis enemigos, de aquellos que pusieron lazo contra mí, de mis aflicciones, de que mi alma está abatida, de que mi alma está por el suelo como el polvo. Y habla de esto diciendo: Dios me ha liberado. Y el lenguaje siempre es lenguaje, ¿saben qué? Lenguaje redentor, lenguaje salvador. Lo saca del polvo, lo saca de la angustia, lo saca del lazo de sus enemigos y lo pinta con lenguaje salvífico. Mis hermanos, lo que debemos entender es que cada vez que en su soberanía Dios nos saca de esas situaciones personales, mis hermanos, cada día estamos experimentando diariamente lo que es ese poder salvífico de Dios en nosotros. Ese poder de salvación, esa gracia redentora que Dios obró y se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario, mis hermanos, cada día, cuando Dios nos saca de aquellas situaciones que quizá no podíamos salir de ellas, cada día vemos el testimonio de la salvación de Dios en nuestra vida. El testimonio del poder salvífico de Dios en nuestra vida. Y ahora podemos mirar atrás, mis hermanos, y mirar aquellas situaciones donde Dios en su voluntad ha querido sacarnos. Como ha dicho Jaume, de esa angustia, de esa aflicción, de esa enfermedad, de ese problema. ¿Y qué diremos entonces? ¡Qué suerte! Mis hermanos, la suerte no existe. Pero sí tenemos un Dios que salva. Y un Dios que en su soberanía, si Él quiere, salva a los suyos. Mis hermanos, esos microsalvaciones, todo creyente debe entender, mis hermanos, que ahí se muestra el poder salvador de nuestro Dios. Y la pregunta es: ¿por qué es dado ese cambio? ¿Cómo es dado este cambio? ¿Y saben cómo es dado, mis hermanos? ¿Saben por qué Dios puede hacer esto en nuestra vida? Por la singularidad del Dios de nuestra salvación. Eso lo vemos en los versículos 2 y 3, la singularidad del Dios de nuestra salvación. Mis hermanos, cuando me refiero a la singularidad, me refiero a que Dios es único, a que no hay otro como nuestro Dios.
Y fíjense en los versículos 2 y 3, donde claramente se expone la singularidad, que Dios es único, que no hay otro como Él. Fíjense, mis hermanos, versículos 2 y 3. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Se dan cuenta? 3 veces no hay, no hay, no hay. ¿Qué es lo que está mostrando, mis hermanos, aquí? Ana aquí es bien teológica, ¿eh? Con estas 3 no hay, mis hermanos, se está mostrando de que Dios es único. Y cuando hablamos de la singularidad de Dios, hermanos, hablamos de que Dios es único en su esencia y su ser. No hay otro como Dios. No hay otro como Dios santo. No hay otro como Dios omnisciente, omnipotente, creador. Es único en su esencia. ¿Y por qué es único en su esencia? Entonces Dios es único en número. Solamente Él es el único Dios vivo y verdadero. Y fíjense que Ana marca primero la singularidad de Dios en la santidad. Fíjense, porque no hay santo como Jehová. En santidad, mis hermanos, Dios no tiene rival. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti. Es que no hay otro santo como Dios. No hay rival, mis hermanos. Dios no solamente es santo en que es puro y sin pecado, sino que Él es consagrado a sí mismo, a su propia persona, a sus propios planes, a sus propios propósitos, a su propia y única gloria, mis hermanos. Dice, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti. ¿Saben? Cuando Isaías vio en Isaías 6 esa visión del trono, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que vio en Isaías 6, mis hermanos? El versículo 3, vio a los serafines alrededor del trono. ¿Qué es lo que decían? Santo, santo. Bueno, quizá hay otro también. ¿Decían esto? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Y ese santo, 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 mis hermanos, no es primeramente, como os ha dicho, la expresión de la Trinidad. Es el único lugar en la escritura del Antiguo Testamento donde un adjetivo santo, santo, santo es puesto de manera conjunta 3 veces. Y lo que está diciendo ahí, mis hermanos, la Biblia, es que Dios es absolutamente santo. Santo de principio a fin y en todo lo que hay de principio a fin. Absolutamente santo. Pero después nos da otra descripción de la singularidad de Dios, que está relacionada con la salvación, de cómo Ana entendió esa obra de Dios en su vida como salvación. Y fíjense al final del versículo 2, y no hay refugio como el Dios nuestro. Mis hermanos, déjenme que le lea este versículo como la Biblia de las Américas lo traduce. No traduce refugio. La realidad aquí es que no hay roca como el Dios de nuestra salvación. La palabra es roca, mis hermanos. Y esa palabra es importante aquí porque saben que Ana no se la saca de la túnica, mis hermanos. Esa palabra roca está bien engastada en lo que es la historia de la salvación. Y ya aparece en Génesis 49, 24, cuando se dice la roca de Israel. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Pero ¿saben posiblemente dónde saca Ana esa mención de que no hay otro como la roca nuestro Dios, mis hermanos? De Deuteronomio 32. De un cántico que Dios le dijo a Moisés que enseñase a Israel. Y ahí en Deuteronomio 32, mis hermanos, se describe a Dios como la roca de su pueblo, mis hermanos. Y ese es un cántico que Dios mandó a Moisés enseñar a los hijos de Israel. ¿Saben para qué? Para que quedase ese cántico de testimonio para Dios y para Israel, de que cuando entrasen a Canaán, Israel sería infiel a Dios. Israel se olvidaría de su roca y se iría a otras rocas. Fíjense cuando vamos a Deuteronomio 32, mis hermanos, que ahí Dios como la roca de su pueblo está presentado en comparación con los ídolos paganos que Israel seguirá y adorará en la tierra prometida. Pero fíjense las menciones de roca en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 4, Él es la roca. Fíjense versículo 15, pero engordó Jerusum y tiró coces, engordaste, te encubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste. Versículo 30,
¿Cómo podrá perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000 si su roca no se lo hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Fíjense que se describe a Dios como la roca y a los ídolos como otras rocas con R minúscula. Y en esa comparación, mis hermanos, hay algo importante aquí. En esa comparación, Dios se presenta como la roca que es el creador de su pueblo. La roca porque Él, cuando los liberó de Egipto y los llevó al pacto, mis hermanos, en las faldas del monte Sinaí, les creó como el pueblo redimido y el pueblo del pacto. Él es la roca, su creador. Pero en esa comparación aparece, mis hermanos, como que Él es la roca fiable, fiel, no como las otras rocas que son los ídolos. Pero la roca aquí en Deuteronomio 32 aparece también, mis hermanos, como que Él es la roca firme. ¿Y roca de qué? Roca de salvación. Dios es la roca firme y de salvación para su pueblo. Y en ese sentido, mis hermanos, es que Dios es único, porque no hay otro que sea roca firme para el pueblo de Dios. No hay otro que sea roca de salvación sólida. No hay otro que sea salvador, que no sea el Dios creador y redentor, mis hermanos. El resto son rocas que nada sustentan. Los ídolos de este mundo son rocas que nada sustentan. Puedes pensarte que los ídolos de este mundo, sean físicos, sean ideas, sea lo que sea, mis hermanos, son ídolos que perecen y nada sustentan ni salvan. Y Dios se lo dice a su pueblo. Fíjense, mis hermanos, en Deuteronomio 32, a partir del versículo 37, como suena muy parecido al cántico de Ana. Muy parecido. Fíjense el versículo, a partir del versículo 37 del capítulo 32 de Deuteronomio. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántese, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios se define de una manera clara. Dios define su singularidad de que Él es único como roca de salvación. ¿Dónde están los otros que pueden salvaros? ¿Dónde están esas rocas en las que habéis confiado? Yo mato, yo doy vida, yo levanto, yo abato. Yo soy Dios y no hay otro. Lo mismo que dirá Ana en su salmo, en su cántico. Abate y exalta, da vida y da muerte. Hace descender al Seol y hace subir. Por tanto, mis hermanos, aquí la roca, Dios como la roca, es roca firme. Firme para sustento, firme para salvación, mis hermanos. Por lo tanto, no sé si conocen ese actor que se llama Dwayne Johnson, que tiene músculos por todas partes, mis hermanos, por todas partes. ¿Y saben cómo se le llama a este actor? La roca. Pues bien, mis hermanos, Él no es la roca. Dios es la roca de nuestra salvación, mis hermanos. Él es la única roca, el único Salvador. Y esto, como les he dicho, es lo que hace a Dios único. Lo dice en el capítulo 32 de Deuteronomio, y hay un texto, mis hermanos, un texto que es que si no lo digo, reventaba, mis hermanos. Y es Isaías 45, 22. Cuando Dios mismo dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay otro. Y ahora, mis hermanos, saben lo que viene. Porque esa singularidad de Dios como el único Salvador verdadero que hay, mis hermanos, esa singularidad de Dios es lo que, mis hermanos, escuchó un joven en el siglo XIX, mis hermanos, que salió de su casa y en medio de una tormenta de nieve, mis hermanos, cogió una pequeña calle saliendo de su casa a mano izquierda, que se llamaba Artillery Church, esa calle, y entró en una pequeña iglesia, una iglesia metodista, y ahí había un predicador metodista, mis hermanos, que vio a ese niño entrar, a ese joven, y vio que era miserable, o al menos es lo que se pensó, y estaba predicando de Isaías 45, 22, y le dijo a ese joven, tú, joven, pareces
miserable. Imagínense que ahora les dijese yo desde el púlpito esto, mis hermanos, ¿ya? Tú, joven, pareces miserable. Miserable como estaba Ana en su angustia, como estaba Ana en esa aflicción. Y dijo, tú, joven, pareces miserable. Y dice, mira, mira, mira. Y ese joven después escribe que ese predicador lo único que podía hacer era chillar. Espero que no se diga esto de mí. Dijo, mira, 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 mira aquel que es el único Salvador. Y mis hermanos, ese joven, por la gracia de Dios, miró. Miró y vio en aquel que es la única roca de salvación. Miró y vio al Dios de su salvación en la roca de nuestro Señor Jesucristo. Y fue salvo Charles Haddon Spurgeon para salvar a muchos otros en el siglo XIX. Y saben que, mis hermanos, Dios quiera que puedas mirar a ese Dios que es la roca de salvación. Dios quiera que por su gracia, si todavía no has mirado a ese Dios que es roca de salvación, puedas por su gracia mirarle a Él y ver que solamente Dios en Cristo Jesús salva. Y no hay salvador aparte de nuestro Señor Jesucristo, nuestra roca de la salvación. Y mis hermanos, que Ana entendiese esto es fundamental para su vida y para nuestras vidas, porque saben que, mis hermanos, Dios es la roca de nuestra salvación. Y mis hermanos, en momentos de situaciones difíciles y complicadas, no te olvides, Dios es la roca de tu salvación. Y si Dios lo desea, puede sacarte de esa aflicción y de esa tristeza. ¿Por qué? Porque Dios es la roca de la salvación. Y si Dios no desea en su soberanía sacarte, sino mantener el aguijón en la carne para que sepas que su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en la debilidad, has de saber que Él es la roca de salvación, que en esa situación te sustentará y no fallará, mis hermanos. Esto es lo que Ana entendió. Y esta es la salvación que experimentó en esa micro salvación de su vida. A algunos les podría parecer ilógico. ¿Cómo Dios hace algo así con una mujer como Ana? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Pero Ana entonces dice ahora, cuidado con vuestras palabras. Fijaos el versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca al pesar las acciones. Es como si Ana está diciendo, oye, no tengas el orgullo de criticar lo que Dios está haciendo. Dios es quien le toca pesar las acciones, Él es quien las juzgará, Él sabe lo que hace, porque su manera de salvación, mis hermanos, a veces, para decir casi siempre, es distinta a lo que el ser humano espera, mis hermanos. Aquí entramos en la manera de la salvación. Segundo punto, ¿ven? Ya sé que están mirando y dicen, a ver cuándo viene el segundo punto. Ya viene el segundo punto, mis hermanos, ¿ya? Y la manera de la salvación en cómo Dios obra el cambio en la vida del ser humano. Y primeramente, mis hermanos, es una manera aparentemente ilógica según la expectativa del ser humano. Porque ahora, mis hermanos, a partir del versículo 4 en adelante hasta el 9, nos va a mostrar cómo Dios obró esa salvación en la vida de Ana. Algo que aparentemente podía parecer inesperado e ilógico. Y en los versículos del 4 al 9, mis hermanos, nos va a hablar de grupos de personas y los va a establecer en contraste. Va a establecer un contraste, mis hermanos. Los versículos 4 y 5 nos va a hablar de fuertes y débiles, saciados y hambrientos, estéril y la que tenía muchos hijos. Y en esos grupos de personas nos va a mostrar cómo Dios obra con cada uno de ellos, mis hermanos. Fíjense el primero, es un contexto militar. Fíjense el versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Fíjense aquí el gran cambio que hay. Un cambio inesperado y en contra de las expectativas humanas. Los arcos de los fuertes fueron ¿qué? Quebrados. Y los débiles se ciñeron ¿de qué? De poder. Bueno, son los fuertes, mis hermanos, los que tienen poder. Son los bullies los que tienen poder, mis hermanos. En un ejército y en una guerra son aquellos que tienen más tecnología del siglo XXI, más tecnología moderna, mis hermanos, son los que tienen más fuerza y poder, mis hermanos, en esa batalla. Pero aquí dice no, los de los fuertes fueron ¿qué? Quebrados, y los débiles fueron fortalecidos. Pero ¿qué tipo de cambio es ese? Un cambio sorprendente, mis hermanos. Fíjense el segundo cambio, versículo 5.
Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre, mis hermanos. ¿Qué es esto? ¿Los saciados quiénes son? Los saciados son los que ya no tienen hambre, mis hermanos. Son los que ya tienen la barriga llena y no necesitan de nada. Y ahora aquí los saciados se alquilaron por pan. Está hablando de pan, mis hermanos. Producto de la cesta básica. ¿Ah? ¿Ya les suena, no, esto? Producto de la cesta básica, mis hermanos. En aquel tiempo era un alimento básico, central, indispensable. Los saciados ahora resulta que tienen que venderse, alquilarse por lo esencial de la comida, mientras que los hambrientos, el gran cambio, dejaron de tener hambre. Pero ¿cómo es esto posible? La expectativa humana no espera esto, los saciados no han de tener hambre, son los hambrientos, pero aquí se cambian las tornas. Y el último cambio, fíjense, y hasta la estéril ha dado a luz 7, plenitud, mis hermanos. Y la que tenía muchos hijos, languidece. Fíjense otro cambio, la estéril, la que supuestamente no podía tener hijos, ha dado 7, es decir, plenitud de hijos. Y la que tenía muchos, mis hermanos, aquí languidece. ¿Se dan cuenta de los cambios? Son cambios, mis hermanos, ilógicos desde el punto de vista del ser humano. Son cambios que no cumplen las expectativas, mis hermanos, del ser humano, de la sociedad, del mundo. ¿Qué es lo que están diciendo esos cambios? ¿Saben lo que esos cambios están diciendo, mis hermanos? Nos muestran cómo Dios obró esa salvación en la vida de Ana, de una mujer que nadie se esperaba que al final pudiese concebir hijos. Y más adelante se nos dice que dio 6, ¿ya? Que no pudiese concebir hijos. Ni el Cana, mis hermanos, daba quizá algo por ella en ese sentido, porque posiblemente Penina como segunda mujer fue para que pudiese haber descendencia, mis hermanos. Ni el Cana daba algo por ella. La sociedad quizá no esperaba, mis hermanos, y las expectativas, dice, esta mujer ya está en cierta manera, no hay manera. Y lo que nos muestra es que como Dios actuó con Ana, es que actuó en contra o de manera ilógica las expectativas del ser humano, pero así es como Dios obra, mis hermanos, su salvación. No siguiendo patrones, mis hermanos, humanos, porque la salvación no sigue patrones y expectativas humanas, mis hermanos. Y podemos tener la experiencia de esto muchas veces en nuestras iglesias. En nuestras iglesias donde quizá vemos a aquellos que están subiendo, mis hermanos, o que ya están en la iglesia, y uno los mira y ve, dice, madre mía, este es un caso perdido. No hay nada que hacer. Pero quizá mira a otro y dice, oh, este sí que el Señor va a hacer algo con él. Aquí hay expectativas puestas, seguro. Y de repente, de un día a la noche a la mañana, las cosas cambian. Y aquel que nada se daba, Dios los coge, Dios los salva, Dios lo usa. Cuidado, mis hermanos, que las apariencias engañan. Porque hubo uno que tenía toda la apariencia de ser alto, guapo y fuerte, y no se atrevió a enfrentarse a un gigante. Y uno que aparentemente era débil, que no tenía ni la armadura porque no le servía, que tenía 5 piedras, mis hermanos. El débil fue ¿qué? Hecho fuerte por la pura obra de Dios. Y David venció a Goliat. Y un israelita, mis hermanos, que leía esto, debía entender que esta era la manera que Dios había obrado en el pueblo de Dios. Porque cuando vamos a Deuteronomio 7, mis hermanos, capítulo 7, versículo 7, y esto nuestro hermano Francisco lo mencionó, ¿qué es lo que le dice Dios a Israel? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel, no ha sido por tu fuerza. Había muchos más en aquel tiempo. Estaba el poderoso Egipto. Eso hubiese tenido que ser escogido. Egipto poderoso. Más tarde, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma. Ninguno de ellos, mis hermanos. No por ser mucho, sino porque eres lo más insignificante que Dios te escogió. En contra de la expectativa humana, Dios escogió al débil, al necio, al que quizá el mundo nada espera, mis hermanos. Y saben que esto es lo que Dios ha obrado en nuestra salvación en Cristo.
Fíjense lo que Pablo dice en Corintios, mis hermanos. Fíjense en 1 Corintios capítulo 1. Es un texto que estoy seguro que todos saben. En el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Eso se lo dice primeramente a los corintios, menudos piropos, ¿ya? Necio, vil, débil. Pero eso escogió Dios, mis hermanos. ¿Saben para qué? Para mostrar, mis hermanos, la excelencia de su salvación. Para mostrar que Él es la única roca de salvación. En cierta manera, mis hermanos, Dios tiene tendencia hacia esos casos débiles y perdidos. Y saben, esto es de gran consuelo para nuestras vidas. Porque no pierdan de vista, mis hermanos, que éramos casos débiles y perdidos. Y en esas situaciones, mis hermanos, que uno puede vivir de dureza en la vida, de golpes aquí que dices, ¿cómo ha dolido esto? En situaciones de tristeza y aflicción, en situaciones cuando uno ya dice, ya está todo perdido. No te olvides que Dios es el Dios que obra esa salvación inesperada y hace los débiles fuertes. Y así obró, mis hermanos, en nuestra vida. ¿Y por qué Dios puede obrar así? Porque es la manera, mis hermanos, dada por la absoluta soberanía y autoridad de Dios. Fíjense, si dejamos este versículo aquí, mis hermanos, en el versículo 5, ¿saben? Quizá uno podría pensar, ahora imagínense que viene alguien de esta sociedad y ve esto: los arcos de los fuertes son quebrados y los débiles se ciñeron de poder, los saciados alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre. Y uno podría decir aquí, quizá algún escéptico o ateo que viniese del mundo podría decir, bueno, esto es casualidad. Estos son esas casualidades que se dan en la vida, esos casos que uno puede decir, uy, ya, pues mira qué casualidad. O quizá podría venir aquellos que creen que todo el universo, de cierta manera, es algún tipo de acción y reacción. Y dice, bueno, esto básicamente es acción, hay una serie de leyes aquí, se producen, etcétera, etcétera. Pero fíjense que ahora a partir del versículo 6, el cántico de Ana no permite que entendamos esto así. Porque Dios es el que obra el cambio aquí, por su absoluta autoridad y soberanía. Fíjense a partir del 6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Él abate y Él enaltece. Él mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Fíjense que hay términos opuestos. Mata, da vida. Abate, enaltece. Desciende y sube. ¿Saben lo que son esos términos, mis hermanos, opuestos? Esos términos opuestos, mis hermanos, es lo que se llama merismos, como cielo y tierra. Y cuando esos términos opuestos son puestos de manera conjunta, mis hermanos, nos dan una sola idea, nos dan la idea de plenitud. Nos está diciendo que Dios aquí, Jehová mata y Él da vida, hace descender y subir del sol, nos está diciendo, Él tiene la plena y absoluta autoridad en lo que es, mis hermanos, la vida y la muerte en el ser humano. Él tiene plena y absoluta autoridad en el destino del ser humano. Él tiene plena y absoluta autoridad en la situación del ser humano, porque Él es soberano. Fíjense cómo acaba el versículo 8, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Por lo tanto, mis hermanos, Dios es soberano, y porque tiene una soberanía absoluta, completa sobre asuntos de vida y muerte, sobre asuntos en la situación del ser humano, sobre asuntos del destino del ser humano, es que Dios puede precisamente obrar esa salvación en nuestra vida, aunque pueda parecer ilógica a los ojos del mundo, mis hermanos. Porque Dios, saben, no hace las cosas de cualquier manera. Hace las cosas según el designio de su voluntad. Y ese Dios que cambió la vida de Ana,
que obró esa salvación, microsalvación en la vida de Ana, ese Dios, mis hermanos, que es soberanamente absoluto y es capaz de obrar de manera ilógica a los ojos del mundo, es el mismo Dios que saben que al final va a traer una salvación gloriosa. Y vamos a ver lo que es el final de la salvación con la que este Dios va a obrar el cambio en el curso universal de nuestra historia. Y ese cambio, ¿saben qué cambio va a ser, mis hermanos? Va a ser un cambio que implicará a todo el cosmos. Dios va a coger el cosmos y lo va a sacudir de arriba abajo, mis hermanos. Y ahora es donde vamos, de la situación de Ana a la situación del cosmos entero. Para aquellos que les guste la teología, ahora aquí Ana, ¿saben lo que pone? Teología bíblica. Y fíjense cómo el inicio del cántico, la oración de Ana, termina igual, mis hermanos. Fíjense que en lo que vemos en el cántico de Ana, mis hermanos, se nos dice que Dios la salvó en el versículo 2, por cuanto me alegré en tu salvación. En el versículo 9, al final se nos dice que Él guarda los pies de sus santos. Preservación, salvación. En Ana, en el versículo 1, se nos dice que venció a los enemigos de Ana. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. En el versículo 10, fíjense cómo se muestra, mis hermanos, que Dios quebrantará a lo que son los adversarios de los santos del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Pero la última relación es una relación que es ineludible. ¿Se acuerdan que en el versículo 1, cuando Ana dice, mi poder se exalta en Jehová, les he dicho que es cuerno ahí? ¿Ya? Mi cuerno es exaltado por Jehová. Fíjense ahora, mis hermanos, cuando vamos al versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, no se queden con ese poder, es otra palabra, y exaltará el poderío de su ungido. ¿Ven esa palabra poderío, mis hermanos? ¿Saben cuál es? La misma que la que aparece en el versículo 1, mi poder es exaltado. La palabra es cuerno. Por lo tanto, el cántico empieza con un cuerno y termina con otro cuerno, mis hermanos. Termina con un cuerno de victoria exaltado en la vida personal de Ana y termina con la exaltación de la victoria del rey y el ungido de Jehová. ¿Se dan cuenta cómo lo que Dios sobró en Ana nos mueve a lo que Dios sobrará al final de la historia en su ungido? Antes de llegar a ello, fíjense que lo que Dios sobrará, mis hermanos, es un cambio cósmico. Fíjense los versículos 9 y 10. Él guarda de los pies a sus santos, mas los limpios perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, mis hermanos. Ahora son los confines de la tierra que están en el punto de vista. Ya no es Ana, ya no es como Dios obra con la humanidad, son los confines de la tierra. Dios juzgará, y cuando Dios juzga, mis hermanos, salvación y juicio van siempre de la mano. Cuando Dios salvó a Noé, juzgó a la humanidad. Cuando Dios salvó a Israel de Egipto, juzgó a Egipto y a Faraón. Cuando Dios nos salvó por su gracia en nuestro Señor Jesucristo, Dios juzgó a su Hijo en aquella cruz por nuestro pecado, mis hermanos. Y nos está diciendo aquí que llegará un día en que Dios levantará su cuerno de victoria y juzgará los confines de la tierra. Sacudirá todo lo que es el orden cósmico, como vemos en Egeo. Yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fortaleza de los reinos y las naciones. Llega el día en que Dios lo cambiará todo. ¿Y cómo Dios lo cambiará todo, mis hermanos? Lo cambiará porque Él ha dado la victoria a su Hijo Jesucristo. ¿Y saben cómo llegamos a ello, mis hermanos? Seguimos los cuernos. Porque empieza diciendo, mi cuerno ha sido exaltado por Jehová. Él exaltará el cuerno de su ungido. ¿Quién es ese ungido exaltado en victoria, mis hermanos? Y uno dice, Cristo, pero no corran tanto.
Ya han cogido la bicicleta en la historia de la salvación y ¡bum!, ya han tirado, mis hermanos. Porque hay otro que menciona el tema de cuerno aquí, y es David. Fíjense en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Dios mío, dice David, fortaleza mía, literalmente cuerno mío. En él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. David está diciendo, Dios es mi cuerno, la victoria de mi salvación. Por tanto, el ungido primeramente que tiene victoria, mis hermanos, ¿saben quién es? Es el rey David, en la historia de Samuel. Llegará la victoria dada al pueblo de Dios por su ungido, que Dios le dará victoria no solamente sobre un gigante, sino sobre los enemigos del pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, David no llegó a juzgar a los confines de la tierra, pero se levantó otro cuerno. ¿Y saben quién nos habla del cuerno en el Nuevo Testamento, mis hermanos? Zacarías, después que la boca le fuese abierta. Y fíjense en Lucas capítulo 1, versículos 68 y 69. Y es en la versión de la Biblia de las Américas, porque ahí es donde aparece la palabra. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos has visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. ¿Quién es ese cuerno de salvación levantado en la casa de David? Mis hermanos, Zacarías canta porque el precursor de ese cuerno ha nacido, que es Juan el Bautista. Pero aquel que nació, mis hermanos, en el seno de una familia que nadie hubiese dado nada por esa familia, mis hermanos. Nadie hubiese dado un solo euro por esa familia. Por una joven, mis hermanos, que no había conocido varón. ¿Cómo puede nacer un niño de alguien que no ha conocido varón? El mundo no entendería así, pero Dios cambió la historia en ese pequeño Belén, mis hermanos. Y ahí nació el cuerno de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es aquel que Dios mismo es Dios encarnado, la roca de nuestra salvación. Él es el Rey y el ungido de Dios, que trajo el reino de salvación a nuestra vida. Y no es el único, no solamente es aquel que salva de nuestras microsalvaciones, sino que nos da nuestra macro salvación, porque nos sacó de la aflicción, la angustia y la muerte del pecado. Es lo que hizo en tu vida aún y cuando no se merecía. Y cuando Dios en Cristo, mis hermanos, en tu vida, obra y salva y es capaz de ponerte nuevamente los pies sobre la roca firme de tu salvación, que en Cristo Jesús, ¿sabes qué es esto? Eso es el poder de Dios, mostrando de que el reino salvífico de Dios ha llegado en Cristo y de que formas parte del reino de Dios. Te salvó y sigue salvándote, sustentándote hasta el fin de los tiempos, hasta el día que ese ungido llegue. ¿Y saben qué? Ya no haya más microsalvaciones en nuestra vida. Porque llegará el día que la aflicción, el dolor, ya no será una realidad, será un eco del pasado. Pero en ese día, mis hermanos, seremos plenamente gozosos de esa gran salvación. No nos olvidemos de la roca de nuestra salvación. ¿Y sabes qué? Si el testimonio de la salvación personal en la vida de Ana es el anuncio de esta última salvación, mira lo que Dios ha obrado en la vida de aquellos que por gracia ha salvado. Mira lo que Dios ha obrado en la vida de aquellos que ha cambiado y transformado. Mira la obra salvífica de Dios en sus vidas, y no dejes pasar que eso es testimonio y anuncio de una salvación mayor en Cristo. Testimonio y anuncio de que llegará el día en que Cristo juzgará los confines de la tierra. No dejes pasar esa salvación. No cierres tu corazón a lo que la palabra dice. No malgastes tu vida sabiendo que ese día llegará.
Pero aquel que murió en la cruz, mis hermanos, el Dios que tiene autoridad sobre vida y muerte, lo hizo ascender del Seol y resucitó victorioso. A Él mira, en Él cree. Mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos, porque yo soy Jehová y no hay otro. Dios sobre mis hermanos en nuestra vida, como Él tenga determinado. Déjenme que acabemos en oración.